El ingeniero Enrique Barreda Lizano compartirá su exposición sobre la Guía para la Dirección de Proyectos, documento orientador para la gestión eficiente de proyectos de ingeniería civil. Enrique Barreda Lizano, licenciado en Ingeniería Civil por la UCR, máster en Dirección de Proyectos por el ICAP, Project Manager Professional por el PMI, coach por la UCI, resolución de conflictos contractuales por el CEFIA-CRC y Ancagua Internacional, consultor especializado en gestión y auditoría de proyectos en gestión de contratos de obra y resolución de conflictos, facilitador coach en gestión de liderazgo, desarrollo de equipos y planificación estratégica, miembro del PMI y de la ACGP, profesor de las maestrías en gerencia de proyectos y de contratos, expositor en congresos internacionales y asesor técnico en la Asamblea Legislativa. Le recibimos con un fuerte aplauso. Aló. Bien. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar por acá. Hoy me parece que el colegio está dando un paso interesantísimo en tratar de refrescar algunas ideas y algunos esfuerzos que se están haciendo. A nosotros nos corresponde el tema de gestión y es un tema que se aleja un poquito de lo que acabamos de ver, pero que va directamente al corazón de los proyectos, ¿verdad? Normalmente los proyectos, qué pena decir eso, pero vamos a ver cómo lo digo de mejor forma, pero los proyectos fracasan y fracasan de una manera importante en una gran cantidad de casos y si estamos hablando del sector público todavía más, ¿verdad? Entonces yo creo que la pregunta que nos contestamos o que pretendemos hacernos es cómo tener éxito en los proyectos. Y yo creo que ese es el asunto del que vamos a hablar unos 20, 30, bueno, 30, 40 minutos, 30 me dicen, ¿verdad? Bien, hace unos años, 2021, se hizo todo un esfuerzo para incorporar el Servicio Profesional de Gestión de Proyectos. Ese Servicio Profesional de Gestión de Proyectos, digamos, en el reglamento está muy sintetizado, se tienen las líneas generales. Para lo cual entonces, viendo que el tema de gestión de proyectos es mucho más trascendente, es mucho más complicado, mucho más complejo de lo que pareciera ser, pues se generó todo un esfuerzo que nosotros denominamos la guía de gestión de proyectos. Y no le quisimos poner de construcción, vean qué interesante, porque todo el mundo confunde la ingeniería con el tema de construcción. Y ahora vamos a ver que el proyecto es mucho más que el tema de construcción, aún más, es trascendentalmente mucho más que el tema de construcción. Y lo que tenemos es un servicio profesional que en este momento es optativo. Si el cliente lo quiere, si el proyecto es complejo, si el proyecto tiene por su naturaleza y complejidad cierto nivel, es importantísimo poder tener un gestor de proyecto, un gestor de proyecto. De tal suerte entonces que lo que tenemos por acá es que una vez que se firman los contratos de gestión de proyectos, se procede entonces a hacer la gestión, pero sí, y vamos a tratar de conversar de qué es esa gestión de proyectos. Es mucho más que técnicas y herramientas, es mucho más que técnicas y herramientas, pero el objetivo fundamental es lograr el éxito del proyecto. Y bueno, entonces comenzamos a hablar de cómo definimos el éxito del proyecto. Ese es el tema de la gestión de proyectos. El tema de la gestión de proyectos es, yo creo que es un elemento que le falta últimamente, hablando con los compañeros de la Universidad de Costa Rica y otras universidades, le hace falta a la ingeniería, porque vemos los temas muy puntuales, vemos cada tema por separado. Y en gestión de proyectos lo que pretendemos es todo lo contrario, es ver todo en conjunto, todo integrado, de tal suerte que los esfuerzos estuvieron totalmente enfocados en generar principios, cuáles son los principios de la gestión de proyectos, cuál es la base común de conocimiento, cuál es la base común de conocimiento. Cuando hablamos de gestión de proyectos, no puede ser que yo lo gestione de una manera y otro compañero lo gestione de otra manera totalmente diferente y las dos son válidas. Debe haber un cierto nivel de comprensión
de qué es gestión y qué no es gestión de proyectos. O cuáles son, entonces, lo que nosotros decimos, las buenas prácticas de gestión de proyectos. Aquí no es un tema de A más B igual C, porque puede ser que A más B puede ser C plus D, E, o sea, aquí hay que sentarse y tomar decisiones. Y las decisiones tienen mucho que ver con el criterio profesional, Entonces, definir roles y responsabilidades. ¿Qué significa el rol y la responsabilidad del gerente de proyecto? ¿Qué significa, qué se requiere para ser gerente de proyecto? Y a partir de ahí comenzamos entonces a explicar una guía que en lo general lo que pretende entonces es clarificar qué es el servicio profesional de gestión de proyectos. Cuando se toma la decisión de que se va a hacer este servicio, pues lo que establecemos es un contrato, ¿verdad? Establecemos un contrato. Normalmente este es un contrato de facilitación, es un contrato de gestión. Al principio se hablaba de administración. Me parece que esa palabra quedó en desuso ya hace bastante tiempo y ahora se habla más de gestión y con un enfoque muy fuerte en liderazgo. Ahora vamos a ir redundando y trabajando el tema porque el tema de liderazgo resulta que en una encuesta que recientemente desarrollamos en uno de los equipos en los que estamos trabajando, esa es una de las carencias más sentidas por parte del profesional en ingeniería civil. Todo el tema de relaciones interpersonales, todo el tema de liderazgo, todo el tema de la gestión, cómo hago yo para coordinar, para llevar a cabo mi proyecto de una forma exitosa. Entonces, estamos hablando de que hay acuerdos formales y también estamos hablando de que debe haber una cierta metodología. Debe haber una cierta metodología. Y ahora vamos a explicar un poquito de por qué digo de una cierta metodología. Porque, y aquí, igual que en todos los casos, me parece anteriores, uno busca referentes internacionales. Los referentes internacionales que nos apoyan en la construcción, en la creación de la guía, tienen que ver con organizaciones como el Project Management Institute, que es una organización reconocida internacionalmente en el tema de gestión de proyectos, pero también la ISO se ha metido mucho y la ISO generó la ISO 21500 precisamente para todo el tema de gestión de proyectos. PMI le traduce como dirección de proyectos, la guía de la ISO la traduce como gestión de proyectos. Pero son sinónimos, al final del día son sinónimos. Hasta eso hay que entender, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes términos relacionados con Project Management en inglés, pero que diferentes autores las tratan con un acento distinto. Entonces, hasta eso hay que tener como el debido cuidado. Por supuesto que está las prácticas del Construction Management de los Estados Unidos, está la IPMA en Europa, que también tiene que ver con gestión de proyectos, y Prince 2 en todo lo que es la Commonwealth, Inglaterra y otros, que también tiene que ver con la gestión de proyectos. Entonces sí tenemos referentes, sí tenemos referentes. Lo que pasa es que nos estamos dando cuenta de que cada caso es diferente, cada cultura es distinta y cada nación y cada marco jurídico también interpreta estas cosas de una manera distinta. Hay que tener cuidado con la toma de decisiones. Para dar un marco general, simplemente decir, y cuando nos preguntamos qué es un proyecto, vamos a ver cuando hablamos de la ISO y hablamos de procesos, cuando hablamos de procesos, lo que nos encontramos es que en un momento determinado los proyectos se decían casi que a prueba y error, hasta que llega un momento que se dice, bueno, pero si las operaciones las hacemos por procesos y hay todo un tema en ingeniería industrial de cómo desarrollamos todo por procesos, ¿por qué no tomamos los proyectos y los hacemos por procesos también? Y entonces, hace unos 20 años vino todo un boom donde se le dio mucha fuerza a cuáles son los procesos de la gestión de proyectos. Y básicamente se trabajó y todo el esfuerzo que se hizo en gestión de proyectos estaba muy enfocado en los procesos de la gestión de proyectos. Ahí habría que decir que ahí hay un tema fundamental. Cada proyecto es único, cada proyecto es diferente, tiene un equipo de trabajo diferente, tiene empresas diferentes, tiene clientes distintos, y ahí es donde viene el tema del juego de que la toma de decisiones a nivel de proyecto va a depender mucho de cada caso, es casuístico, requiere del buen juicio, hay que ser juicioso en este tema, ¿verdad? Es temporal, el proyecto inicia y termina.
No es un proceso que le damos, no, el proyecto lo entregamos, terminamos. Y aprendemos. El aprendizaje se da en el proyecto. Lamentablemente muchas veces compramos demasiado caro ese aprendizaje. Y entendemos que hay una elaboración progresiva, porque los proyectos, cuando hablamos de proyectos, hay una gran cantidad de proyectos. En este momento hay una competencia importantísima entre los proyectos de tecnologías de información, que se están llevando mucho esfuerzo, mucho trabajo de desarrollo, y los proyectos de construcción, que son diametralmente diferentes, significativamente distintos. Vamos a seguir trabajando en esto. Básicamente la gestión, una cosa es el proyecto y otra cosa es cómo lo gestiono. O sea, el proyecto ya sabemos, un proyecto inicia y termina, es un proyecto único, con lo cual me enfrento a una serie de variables por primera vez, aunque ya tengo experiencia de condiciones similares, es la primera vez a la que me voy a enfrentar a ello. Y necesitamos tener varias ideas generales. Y me voy a permitir leer, dice, es la aplicación de habilidades interpersonales. Estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de una relación con los demás actores en el proyecto. Del conocimiento técnico, eso quiere decir que si estamos hablando de ingeniería, hay que conocer de ingeniería, hay que saber de ingeniería, por supuesto, o de arquitectura, ¿verdad? Pero también hay que entrar al tema estratégico del proyecto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aplicar técnicas y herramientas de gestión para poder lograrlo. Entonces, ahí hay todo un esfuerzo que en Costa Rica se ha venido desarrollando a través de universidades que están trabajando en el tema de gestión de proyectos. Sin embargo, el tema de la construcción es muy distinto a lo que normalmente se ve en muchas de las universidades, donde se ve como más temas asociados a proyectos, yo diría un poquito más simples, pero cuando entras a la complejidad de la construcción es diferente. ¿Y cuál es la complejidad de la construcción? Bueno, que tenemos el proyecto como un ciclo de vida. ¿Por qué es tan complejo? Porque es, en su sustancia, hay que irlo elaborando progresivamente. Entonces, tenemos una fase de concepción, de planeación, de contratación, de diseño, de construcción. Entonces, no estamos hablando solamente de que el proyecto se construye. Cuidado, y si no, la fase más importante de un proyecto es precisamente la fase de concepción. Porque ahí es donde yo defino qué es lo que voy a hacer. Ahí es donde el cliente dice cuáles son los requerimientos, cuáles son los requisitos. Y todo lo demás debería estar supeditado, a esas primeras conversaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente no se da. Lo que se habló en concepción se olvidó. Muchas veces se olvidó. Y uno dice, bueno, ¿dónde está lo que uno podría llamar la prefactibilidad, la factibilidad, el estudio de caso? Y muchas veces esa información no se encuentra o no se encuentra como se debiera. De tal suerte que cuando hablamos de gestión de proyectos, estamos hablando de una gestión de proyectos de todo el ciclo de vida, desde su concepción hasta su transferencia. Y hay una tendencia de que tal vez también debemos agregar operación y mantenimiento como proyecto también. Este tema está mencionado, pero básicamente hace falta desarrollo. Estos son elementos que se ven en la guía. Ahí va explicando que estamos hablando de un ciclo de vida del proyecto. Estamos hablando que cada ciclo de vida requiere un proceso de planificación, o sea, la conceptualización requiere un proceso de conceptualización. La contratación requiere todo un proceso de planificación, todo requiere procesos de planificación. Entonces, básicamente la gestión de proyectos está asociada con la planificación. Tenemos que planificar para luego hacer lo que pensamos que íbamos a hacer. Sin embargo, como decíamos, cuando hablamos de proyectos de construcción, esto es un proceso que vamos realizando como una elaboración progresiva. Al principio, en las primeras conversaciones, para decir lo básico, yo necesito un edificio, 4 o 5 plantas, necesito dar ciertos servicios, y uno dice, bueno, eso puede andar en tanto, ¿verdad? Y ya uno se anima a decir un monto, un plazo, y todavía no tenemos prácticamente nada. Pero así funciona, así funciona. Y hay organizaciones que lo definen con toda claridad.
Pocas entidades en Costa Rica trabajan con estos temas. Tal vez Recope, me parece que como institución pública es una de las que trabaja un poquito más esa aproximación, ¿verdad? Y va definiéndola. Muchas veces la gente se confunde mucho cuando dice, no, es que el proyecto inicialmente decía que costaba 200 y costó 300. Bueno, es que al principio estábamos hablando de números muy genéricos, muy generales, después fuimos definiendo las cuestiones y se fue desarrollando entonces la idea. Entonces, puede haber un gerente de la fase, sí, definitivamente puede haber un gerente de la fase. Puede ser el mismo, depende de la complejidad del proyecto. Entonces, podemos tener un gerente de concepción, podemos tener un gerente de diseño, podemos tener un gerente de construcción, pero sobre todo y en lo más importante, debemos tener un gerente del proyecto, que es el que integra, que es el que orquesta todos esos requisitos de cada una de las fases, que es el que tiene que ver con los contratos, cada vez más, bueno, siempre, en el tema de construcción, yo creo que, don Miguel lo mencionaba un momento acá, decía, es que cuando uno va a la asesoría legal, y ese es un problemón que tenemos los ingenieros, no nos gusta este tema. Y sin embargo, el tema de la constru es en este momento un tema jurídico, contractual, porque se firman contratos y se resuelven contratos, y se van a arbitraje los contratos. Entonces es un tema que hay que tener claridad. Nosotros, dentro del tema de la gestión de proyectos, enfocamos también el tema de la gestión contractual. Porque el contrato tiene que tener las facilidades para gestionarse. Si no están esos elementos, no se puede gestionar el contrato. Entonces, todo lo que estamos diciendo es teoría, pero en la práctica el contrato no me deja hacer más allá de lo que el contrato está estableciendo. ¿Cuáles son temas que valoramos como riesgos? Lo que veníamos diciendo, la información de cada una de las fases se pierde. Y es un riesgo muy importante, por eso es que el gerente de proyectos lo tiene como un elemento fundamental. Voy a citar algo que tenía como al final, ¿verdad? Pero me parece muy importante. La gestión BIM de proyectos, que es un tema en el que hemos estado trabajando y nos estamos integrando con la comisión BIM precisamente, viene a darnos una plataforma muy interesante, porque BIM se ve muchas veces como un tema de modelado, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, hablando de una serie de elementos que van más allá del gemelo digital. Pero en realidad, la gran importancia que tiene BIM es que es el gestor de la información del proyecto. Porque toda esa gráfica, todo ese dibujo, todo ese gemelo digital se convierte en información. Pero no solamente se convierte en información esa, sino también la información alfanumérica. Entonces yo puedo tener toda la gestión de la información y comienza a facilitarme esta idea de que yo realmente puedo integrar la información, puedo tener a mano la información de cada una de las fases para poderla seguir desarrollando en esa elaboración progresiva. O sea, yo puedo tener eso con herramientas como las de metodologías BIM. Es un tema que vamos a plantear un poquito adelante en esta charla. Entonces, ¿de qué se trata el gerente de proyecto? El gerente de proyecto está muy a la par del cliente, negocia, tiene el tema estratégico y eso le hace trabajar en el tema de todos los proveedores a nivel de viabilidad, a nivel de contratistas, a nivel de firmas, consultoras. Cada uno puede tener su gerente de proyectos, de tal suerte que tenemos una clase de gestión de proyectos digamos, en lo que es la industria de la construcción. ¿Y por qué decidimos ponerle gerente de proyectos? Porque PMI lo dice director de proyectos, pero ya tenemos un director de proyecto. El Colegio Federado tiene un servicio profesional de dirección y lo define. Entonces, facilitó también la posibilidad de ponerle gerente de proyectos, alejándonos del PMI y explicándolo fácilmente. Básicamente son servicios profesionales entonces con el cliente, con el promotor, para organizar todo lo que se refiere al proyecto que voy a desarrollar, al proyecto que voy a llevar a cabo. Y eso no es fácil, eso no es fácil. De tal suerte que un gerente de proyectos debe tener la posibilidad de liderar todos estos esfuerzos, de poder comunicarse, de poder
actuar en representación del cliente en algún momento, de poder integrar, poder desarrollar, poder hablar con los abogados y poder decir, vea, es que esto no está en el contrato, necesitamos agregar estos elementos. Muchos de los contratos a nivel internacional, como FIDIC, como NEC, ya incorporan la gestión de proyectos. Eso quiere decir que se definen elementos de gestión para que el responsable del contrato pueda gestionar al contratista. En muchos de los casos en los que tenemos es que no se puede gestionar al contratista, simplemente porque no está. Porque otra vez, los ingenieros no estamos en el desarrollo del contrato. Los abogados lo desarrollan, pero ellos tienen otros intereses, no los de gestión de proyectos, por lo cual muchas veces esa parte simplemente no está en el contrato. ¿Cómo se establece el modelo de planificación y control? Hay que establecer ese modelo de gestión y control. Entonces, estamos hablando de que las competencias, y es lo que estamos haciendo aquí, es como incorporando nuevas competencias, porque las competencias técnicas, creo que a nivel de ingeniería, la crítica general no pasa por las competencias técnicas en general. O sea, la solidez de la ingeniería civil en Costa Rica, desde el punto de vista técnico en general, es bien percibida. El tema tiene que ver más con el tema de comunicación, con el tema de liderazgo, con el tema de cómo llevo a cabo el proyecto, de cómo me comunico con las partes interesadas, cómo me comunico con la comunidad. Ese esfuerzo de comunicación a veces no nos va bien, es que, ¿cómo hago yo? O trabajo, me dedico a atender ¿verdad? Eso hay que resolverlo y eso hay que hacerlo y es parte de que el proyecto pueda ser exitoso. Este es básicamente el proceso del cual siempre se habló en gestión de proyectos. Es un proceso donde se inicia, el inicio es, ok, vamos a hacerlo, me pongo de acuerdo con el cliente y empezamos el proceso de planificación. Ese proceso de planificación es cómo pienso yo que lo voy a ejecutar. Viene la ejecución, que es, ese plan no es planificar, ese plan es planificar la ejecución, así es que es muy concreto, cómo voy a ejecutar, cómo me voy a organizar, cómo me voy a estructurar para poder desarrollar la ejecución. A partir de ahí, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Cuál va a ser el proceso de control? Y una vez que el control me dice que terminé, cerramos, ¿verdad? Cerramos. Esto, a mí me gusta mucho más la primera, que está más colorida, fue una de las primeras que se generaron y me parece que indica mucho mejor el tema del proceso, ¿verdad? Si lo queremos ver a nivel de los nuevos dibujos, pues es un proceso que lo que es planificación, ejecución, control, es prácticamente iterativo y eso da mucho pie al tema de la agilidad y ahorita vamos a entrar un poco en el tema de la agilidad. Porque nuestros proyectos, como hemos visto, que son conceptualización, diseño, construcción, muchas veces lo que tenemos que hacer es terminar la fase de diseño para poder continuar con la fase de construcción. Y vamos a ver que eso lo estamos rompiendo poco a poco. A nivel nacional y a nivel internacional, esas ideas se están rompiendo. Luego lo otro que vemos es que tenemos áreas de conocimiento. Son áreas de conocimiento. Eso quiere decir que tenemos que saber de cómo definir el alcance del proyecto. Hay herramientas para definir el alcance del proyecto. ¿Cómo vamos a establecer el presupuesto del proyecto? ¿Cómo vamos a establecer el cronograma? Cuando decimos 6 meses, ¿realmente estamos apostando a que son 6 meses o al final normalmente nos vamos a 12 meses? Nos vamos un poco más. La Ruta 32 no ha terminado todavía, no terminó. Tiene años y años y años, el presupuesto se fue, los plazos se fueron. Es típico, es típico. Así es que lo que digo es que la nota que podemos decir, la calificación que podemos establecer a nivel de proyectos no es buena. El tema de la gestión de la calidad, qué es lo que se debe cumplir, cómo se debe valorar, cómo se debe medir. Pero también está el tema de comunicaciones, cuáles son los informes que tengo que dar, a quién, cómo planifico yo eso, utilizo BIM, no utilizo BIM, cómo hacemos este tema. El tema de las adquisiciones es fundamental y me parece que es el área menos estudiada por parte de todos nosotros, es involucrarnos con la asesoría legal y decirle, no, vea, un momentico, así no es. Y hágame caso, porque
llevo razón. La razón jurídica es una, la razón técnica es otra y hay que equilibrar ahí. ¿Cómo gestiono las partes interesadas? Pero además, ¿cómo gestiono la sostenibilidad? ¿Cómo gestiono el tema de las finanzas del proyecto? No son solamente los costos del proyecto, el presupuesto del proyecto, son las finanzas del proyecto. Y las finanzas es el tema del banco, es el tema de cómo hago bancable el proyecto, quién lo va a financiar, cómo lo va a financiar, sobre todo esto en el sector privado, si es una asociación público-privada, ¿cómo vamos a financiar esto? ¿Verdad? ¿Cuál es la estructuración financiera? Entonces vemos que todos esos elementos, el gerente de proyecto tiene que saber un poco de todo eso para poder decir, no, mire, es que no, esa estructuración financiera por ahí no va, pero ese presupuesto por ahí no va y esa gestión de comunicaciones por ahí no va. O sea, tiene que tener ese conocimiento amplio para poder gestionar el proyecto. Si lo vemos de una manera muy rápida, lo que tenemos son conocimientos que pasamos por procesos y que quizá lo más importante es que generamos una metodología. Y ahí es donde yo digo que cada metodología puede ser distinta, porque cada empresa maneja un conocimiento diferente, tiene un expertise distinto, tiene proyectos diferentes. Así es que lo que es más importante es definirla. O sea, cada empresa debe definir a través de una palabra que decimos gobernanza, cuál es mi metodología. Y no es una metodología. Es que son varias metodologías, porque normalmente las empresas desarrollan proyectos complejos, pero también desarrollan proyectos simples. Entonces, yo debería tener mínimo 2 metodologías. Una para los proyectos complejos, la gestión de la información es mucho más compleja, la gestión de calidad es mucho más compleja, y otra para proyectos más simples, donde todos los elementos están reducidos a cierto nivel para poder llevarlos a cabo. Con lo cual, lo más importante es que con el conocimiento que vamos teniendo, vamos desarrollando la propia metodología empresarial y esa metodología va a ser casi que, va a estar como en el ADN de la empresa. Y posiblemente, dentro de lo que me correspondió en algún momento, la fiscalización de las metodologías de cómo llevan a cabo los proyectos en el ICE son diametralmente opuestas o totalmente distintas a las metodologías, a la cultura y a la forma en que CONAVI, por ejemplo, lleva a cabo sus proyectos. Y todos hablan del mismo tema, gestionamos proyectos. Todos hablan del mismo tema, tenemos maestrías o compañeros que son maestros en gestión de proyectos. Sin embargo, la cultura se ve diferente. Bueno, ese es el tema asociado con la guía. Y me parece que falta o qué pasa o en qué estamos con la guía. Y es que todas las grandes entidades lo que están llevando a cabo desde hace, o sea, esto es un proceso dinámico, es un proceso evolutivo. Entonces, Project Management Institute, una vez cada 4 años prácticamente genera un nuevo documento. Y cada vez que genera un nuevo documento prácticamente conforma un equipo para ir pensando y desarrollando el siguiente documento. Entonces, aquí tal vez lo más importante es que en el 2017 teníamos una guía del PMBOK basada en procesos y procedimientos. Es un poco lo que acabo de decir, nuestra guía se basó mucho en ese momento histórico. Los procesos de aprobación en el colegio también son de que hay que ir a asambleas generales y que hay que irlo a aprobar acá, en la junta directiva. Entonces, los procesos van lentos. Lo cierto del caso es que el PMI tuvo un cambio disruptivo completamente y pasó en el 2021 a un concepto totalmente diferente. Ya no son procesos lo más importante, sino son principios lo que son más importantes. Ahí viene Carol y me da susto. Y entonces, cuando hablamos de buenas prácticas de gestión de proyectos, ¿cuáles son los temas importantes? Bueno, el PMI, pero el PMI tiene un movimiento en el que cada 4 años va cambiando completamente. Y tenemos que 2017 eran procesos, 2021 eran principios y ahora en el 2026, les adelanto que la copia todavía no ha salido, pero sale ahora en enero. El PMI, después de hacer un cambio totalmente disruptivo a principios, dijo, oh por Dios, estoy perdiendo los procesos. Entonces, como que dio un paso para atrás
Y del 2026 lo que esperamos es que haya un regreso, no total, pero sí regresa un poco a los procesos. Entonces, es decir, ok, tengo principios y tengo procesos. No los separemos porque además muchas de las grandes organizaciones que generan proyectos habían diseñado y establecido muchos de esos elementos asociados a la gestión por procesos. Yo celebré mucho cuando el PMI cambió, porque realmente en lo fundamental los procesos nos obligan como a cumplir un procedimiento, pero la gestión de proyectos, por todo lo que he dicho, en realidad lo que hace más bien es que exige de nosotros ser líderes de esos procesos y esos procedimientos y cambiarlos cuando corresponde. Es que no lo voy a seguir ahora. No, el proyecto no me da para seguirlo, tengo que adaptarme, tengo que adaptarme. Yo digo, ese fundamento está totalmente establecido en las distintas prácticas y el gerente de proyecto debe tener la autoridad para decir, no, es que no lo voy a seguir, no lo voy a seguir, vamos a cambiarlo. Pero evidentemente tiene que razonar eso. No puede ser, no, porque yo quise. No, momento. Es que todos los elementos de lo que me están señalando es que el cambio es beneficioso y no puedo seguir el procedimiento porque hay un elemento sobre el cual vamos a hablar, que es el valor. Y el gerente de proyectos siempre tiene que tomar decisiones en función del valor que le entrega al cliente, para quién trabaja, si trabaja para el Estado o para la sociedad, tiene que pensar siempre cómo maximizar el valor que va a entregar. Y nosotros teníamos pues del 2017 la extensión de construcción. De la extensión de construcción tomamos muchos elementos para generar la guía de gestión de proyectos. Entonces, me parece a mí que un buen complemento para la lectura de la gestión de la guía es revisar el tema de construcción, pero es del 2017 y la guía prácticamente es del 2021. Entonces, en este momento lo que estamos enfocados es a generar la versión 2 de la guía. Evidentemente toca hacer un cambio que no es que toca todos los elementos, pero sí que cambian algunos aspectos. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes? Bueno, que ese enfoque de procesos y procedimientos ahora se dice, no, momento, los principios fundacionales de la gestión de proyectos es tener una visión holística, es decir, el gerente de proyecto y el equipo de proyecto tiene que tener una visión holística. Tiene que saber cuáles son las relaciones, si la empresa es para Walmart, cuál es la estrategia de Walmart, porque los cambios que puedo pensar o puedo planificar tienen que ir en relación con el beneficio que le puede generar a la empresa. Entonces tengo que tener una visión holística, tengo que ver a los clientes, tengo que ver a la gente, tengo que ver a la sociedad. Pero exige ser un líder, y exige ser un líder responsable. A mí me llama mucho la atención que diga líder responsable, porque lo baja un poquito a ser administrador, pero un momento, no es ser administrador. Es que el administrador hace las cosas que hay que hacer. El líder hace las cosas que conviene hacer. Por eso es que tiene una toma de decisiones mayor. Cuando usted le pone que sea líder responsable, lo que le está diciendo es, sea líder, pero tome decisiones, cualquier cosa, fundamentelas bien, porque usted es responsable de todas esas tomas de decisiones. La calidad en todo, es una calidad 360 en los procesos, en los procedimientos, en las conversaciones, en las comunicaciones, en todo. Concentrarse en valor, lo que hago, las decisiones que tomo son para aumentar, optimizar, generar valor. Para eso es el gerente de proyectos, no para tomar decisiones administrativas, perdón que lo diga de esa manera. No es para tomar una decisión, bueno, no, no. Siempre me pregunto, ¿qué es lo que más le beneficia al cliente? ¿Qué es lo que más le beneficia a la empresa? El tema de la sostenibilidad, evidentemente hoy día todo es sostenibilidad. Todos los proyectos tienen que ser sostenibles, eso ya tiene que ser una decisión tomada. Y el tema que a mí me gusta mucho es el de construir una cultura empoderada. ¿Qué quiere decir eso? Que el líder tiene que construir a su equipo. No se vale decir, no, es que mi equipo no funciona, es que el equipo que me dieron, no, usted es el responsable de ese equipo. Usted es el entrenador, usted es el coach de ese equipo. Si el equipo no funciona, el problema es suyo, es del líder.
no necesariamente de los muchachos, no necesariamente del equipo. Aunque evidentemente vamos viendo relaciones y estudiar cada caso en concreto. De eso, precisamente entonces, hay elementos muy importantes a nivel de gestión de proyectos. El primero es que hay que construirse, reconstruirse a nivel de liderazgo, permanentemente mejorar las relaciones interpersonales, mejorar la empatía, mejorar la comunicación. Eso es una construcción personal, no solamente en los aspectos técnicos que deben ser actualizados permanentemente, sino en los aspectos de las relaciones que yo tengo con la gente, ser empático con la comunidad, ser empático con mi cliente, que mi cliente está perdiendo un montón de plata por esta decisión. Bueno, si no me interesa ese tema, no soy buen gerente de proyectos. Yo tengo que tener esa claridad y yo tengo que poder trabajar con ello. Así es que, ¿cómo demostrar liderazgo? ¿Cómo poder inspirar al equipo para llevar a cabo en forma exitosa el proyecto? Yo he estado en equipos donde algunos profesionales, permítanme decirlo de esa manera, que son de una materia, lo que dicen es, yo cumplí con mi parte. Listo, no me pida nada más. No, pero quiero que se involucre. No, a mí no me contrataron para eso. Ojo, atención, cuidado. ¿Cómo inspirar, cómo motivar al equipo? Se convierten en elementos importantes, realmente importantes. Y lo digo porque si el equipo está motivado, el proyecto va a ser exitoso. Si el equipo no está motivado, el proyecto no va a ser exitoso. Ese es el yo, entonces. Yo tengo que estarme construyendo y reconstruyendo permanentemente. O sea, tengo que tener un plan de desarrollo en aspectos de liderazgo, así como tengo que tener un plan de desarrollo en aspectos técnicos. Pero es que normalmente es muy fácil decir, bueno, que aquel compañero está en Excel o aquel compañero está, pero no es tan fácil encontrar, bueno, es que aquel compañero está llevando a cabo una maestría en liderazgo Total Coach, por ejemplo, o una cosa de esas. Como que ese tema no es nuestro y hay que incorporarlo. En gestión de proyectos hay que incorporarlo. Y en nosotros, ¿cómo trabajamos con el equipo? ¿Cómo trabajamos con el equipo? No en situaciones simples, fáciles, sino en situaciones turbulentas, donde van a haber conflictos, permanentemente conflictos. Y cuando hablo del equipo, puede ser el equipo de los que estamos juntos, pero pueden ser las partes interesadas. ¿Cómo hago yo para conformarlos? ¿Cómo hago yo para que ellos sean parte del equipo de trabajo? Y ese nosotros es responsabilidad del líder del proyecto. Es un líder de líderes, su obligación es construir una cultura empoderada. Una cultura empoderada es la posibilidad que cualquiera del equipo pueda levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo. Y no como pasa ahora, termina la reunión, la gente se va caminando y dice, no estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿por qué no lo dijiste? No, tranquilo, sigamos. No, yo necesito que lo diga y necesito que lo conversemos. Esa es una construcción de un equipo fuerte que al final va a tomar mejores decisiones en el proyecto. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque la ingeniería está cambiando. Vamos a ver, yo estoy muy metido en el tema también de contratos y resolución de conflictos. Y siempre se habla de que se está evolucionando de una materia adversarial, que es de adversarios, donde los distintos contratistas son adversarios, el diseñador es adversario del constructor, el supervisor no puede hablarle bien, no puede hablar bien para decirle eso está malo, ¿no? Sino que aprovecha y, ¿verdad?, casi humilla a la otra persona. O sea, ¿cómo hacemos para pasar de una cultura adversarial a una cultura colaborativa? BIM nos ayuda como metodología técnica, pero evidentemente el liderazgo es el que nos va a permitir comunicarnos con la gente y poder, a partir de la comunicación y tener una resolución proactiva de los conflictos, que son muchos los que salen en el proyecto, poderlos desarrollar. Bueno, esos son elementos que son todo el reto que nos corresponde desarrollar para quebrar un poco el tema de ese ciclo de vida. Y esto voy a decir que en algunos casos funciona y en otros casos no funciona. ¿Cómo hago yo para, mediante contratos colaborativos, convertir ese ciclo de vida de concepto a diseño conceptual, a diseño
básico a diseño detallado, a diseño constructivo, a construcción, en un proceso donde prácticamente puedo reunir a todos, desde las fases tempranas para conceptualizar el proyecto, para diseñar el proyecto y para construir el proyecto. Es decir, ¿cómo hago yo para que esté el contratista de construcción, que estén los consultores, que estén los financistas? Bueno, eso se puede hacer. Y eso, el mundo va poco a poco trabajando para tener proyectos cada vez más colaborativos. Y esos proyectos colaborativos, evidentemente, no se van a lograr si no he logrado desarrollarme como líder. Todos tenemos que desarrollarnos como líder. No es que uno va a ser el líder, no, es que todos tenemos que desarrollarnos en temas de liderazgo y tenemos que desarrollar a nuestro equipo para generar una cultura empoderada. Una cultura empoderada puede hacer eso, sí. Una cultura donde todo el mundo se está peleando, donde todo el mundo está en tema adversarial, no va a poder ser exitoso en un modelo de esta naturaleza de contratos que ya se están llevando a cabo. Incluso en Costa Rica hay unos cuantos ejemplos de contratos en los que yo puedo reunir y prácticamente hago el equipo virtual, es decir, hagamos una empresa virtual para poder hacer el proyecto donde todos ganemos. Entonces, los conceptos de costos contractuales, los conceptos de cómo firmo las ganancias, se firman distinto, ¿verdad? Aquí vamos a hacerlo todo entre todos, vamos a hacer open books, vamos a poner las cosas sobre la mesa para que todos nos estemos dando cuenta de lo que está pasando. Es decir, es otro tema, cómo generar confianza, cómo generar confianza. Y termino prácticamente diciendo que otro reto importante que tenemos entonces es, les decía que uno podría enfocarse muy desde el Project Management Institute, ¿verdad? Yo soy PMP y algunos de los compañeros que trabajaron bueno, todos los que hemos estado trabajando en la guía, estamos muy del lado del PMI, muy asociados al Project Management Institute, pero uno comienza a darse cuenta de que las otras comisiones, la comisión BIM, la comisión Lean Construction, que es muy importante también, la comisión, bueno, aquí no hay comisiones, pero hay todo un concepto FEL, que es cómo hacer el proyecto más temprano, invirtiendo más al principio, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros invertimos más al final, es decir, invertimos más en la constru y casi no invertimos al principio. Eso es uno de los grandes problemas de la conceptualización, no invertimos al principio. ¿Cómo hacemos para entender que todas esas cosas que nosotros estamos viendo por separado, en realidad son un ecosistema? Y ese ecosistema realmente es la gestión de proyectos. Es decir, una empresa exitosa hoy día, a nivel mundial, si uno le hace una radiografía, va a encontrar un poquito de todas esas cosas en sus procesos y procedimientos de gestión del proyecto. Va a encontrar metodologías BIM para la gestión de la información, va a encontrar en Lean Construction una forma de programación espectacular que es el Last Planner, por ejemplo, donde en vez de que haya un experto en project planificando cómo voy a hacer el proyecto desde la oficina, reúno a todos los involucrados semana a semana y nos ponemos de acuerdo y planificamos las próximas 2 semanas con base en ese plan que hizo el experto en la oficina, pero posiblemente pasándole poco a poco por encima y volviéndolo a hacer y volviéndolo a hacer para optimizar el proceso. Es decir, las prácticas de Lean Construction no están separadas de la gestión de proyectos. Prácticamente son prácticas de gestión emergentes que se suman, que se integran, que se orquestan con la gestión de proyectos. Y esos son como los retos de la versión 2 que decíamos por acá. Es decir, estamos en un proceso de acercamiento a las distintas comisiones. La comisión Lean Construction no es del colegio, pero hay una asociación Lean. En el colegio hay una asociación BIM, no sé si tuvieron la oportunidad, pero hay que acercarse, hay que integrarse porque estos temas no pueden verse por separado, tienen que verse en forma integral. De tal suerte que uno podría ver algo así como que hay una convergencia de metodologías, donde podemos ver el PMI como un marco orientador de todo el proceso de gestión y que las diferentes otras metodologías calzan de manera perfecta, diría yo, para mejorar la eficiencia, para mejorar la sostenibilidad, para mejorar la adaptabilidad del proyecto a las distintas circunstancias que se están desarrollando. Y yo me quedaría por ahí. Otro día con más tiempito les cuento.
un par de cosas más. Me queda un montón de cosas, pero bueno, si me dejan hablar yo sigo. Pero de momento creo que esa es básicamente la idea. Tenemos una guía en una versión 1, desactualizada, porque uno podría decir en este momento se desactualizó. ¿Por qué? Porque todo el mundo está desarrollando esto con una dinámica impresionante y lo está incorporando, ¿verdad? Así es que nosotros necesitamos hacer un lanzamiento con un temor, ¿verdad? De que si duramos mucho, viene una nueva versión. Así es que hay que entender muy bien incluso cómo hacer esa adaptación y cómo hacer esa integración. Y en ello estamos trabajando, en ello estamos trabajando. Muchas gracias al ingeniero Enrique Barreda Lizano por orientarnos en cómo utilizar todas estas metodologías ágiles en la elaboración de los proyectos constructivos. En este momento igual continuamos con la sección de las consultas. Si alguno tiene alguna consulta que desea realizar, nos puede levantar la mano. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. Una es con respecto al ciclo de vida de los proyectos. Me parece que no se enfatizó la importancia de lo que es el mantenimiento posterior a que se finaliza, digamos, la construcción de un proyecto, porque muchos proyectos, digamos, fracasan también o se van, digamos, perdiendo en el tiempo por la falta de mantenimiento, por la falta de financiamiento del mantenimiento, de incluirlo dentro de los costos de los proyectos, número uno. Número dos, digamos, las buenas prácticas que incluye el ciclo de vida de un proyecto, digamos, de alguna manera garantizan que el proyecto sea exitoso. Entonces mi pregunta es, ¿por qué razón muchos, digamos, bancos de desarrollo financian proyectos que no respetan el ciclo de vida de los proyectos? Muchos de los proyectos, digamos, se financian y se notan que no tienen, por ejemplo, buenos diseños, que no tienen garantizados, básicamente, yo voy a enfocarme en esa parte. Digamos, por ejemplo, usted se nota que hay muchos proyectos que se construyen sin que tengan, por ejemplo, un correcto diseño. Excelente, excelentes preguntas. La primera es cierto. De hecho, yo me permití agregar operación y mantenimiento. En la guía hay una breve mención de operación de mantenimiento, de que cada proyecto de mantenimiento debe ser gestionado conforme a las buenas prácticas de gestión de proyectos. Pero es un tema para desarrollar en esta segunda versión, ese tema de mantenimiento. De hecho, tenemos un compañero del área de mantenimiento con el cual vamos a desarrollar por lo menos, digamos, ese capítulo. Me parece muy importante. Eso es así. Una de las cuestiones, yo vuelvo a la metodología BIM, porque la metodología BIM es como la tecnología aplicada a todo este proceso, ¿verdad? Y cuando yo tengo la información de concepto, cuando tengo la información de diseño, cuando yo sé dónde están pasando los distintos elementos, nos pasó, y la práctica es interesante. Bueno, yo trabajé en la Contraloría algunos años, bastantes yo diría, y hubo un momento en que hubo que cambiar, bueno, hubo que actualizarse con el tema de las tuberías de incendios y eso. Encontrar la información de dónde estaban las tuberías, por dónde pasaban, cómo pasaban, a los compañeros de mantenimiento, yo les ayudé un poco en ese tema. Fue un dolor de cabeza, fue un dolor de cabeza. El hecho de poder tener esa información a mano de cómo quedó construido, que nunca está, o sea, el cómo quedó construido sí aparece en los libros, ¿verdad? Pero en la práctica es muy difícil que realmente se encuentre uno los documentos finales de cómo quedó construido el proyecto, ¿verdad? Con lo cual, me parece que el tema BIM como gestor de la información es un elemento que va a potenciar todos estos elementos para poder luego en las operaciones poder tener una operación mucho más económica y considerarla también desde el punto de vista de qué es lo que debo hacer yo desde la construcción, desde el concepto, entendiendo cómo lo voy a operar, que me parece que es el elemento más importante que te rescato y me parece que va por ahí. Y la otra pregunta es más difícil. Casi que
habría que, pues, no sé, voy a separarme un poquito de ser políticamente correcto, ¿verdad? Yo creo que los bancos lo que dicen, bueno, usted, señor gobierno, usted es responsable, yo le puedo toda plata, ¿verdad? Y usted es responsable. De hecho, no es un tema de Costa Rica, es un tema de toda, bueno, que yo conozca de toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los bancos? Vea usted un detalle interesante. Hace unos 5 años, no, pues, como 10 años, estábamos en una conferencia viendo contratos FIDIC. Los contratos FIDIC hace 10 años, en ese momento, comenzaron a hablar de que había posibilidad de hacer diseño y construcción al mismo tiempo. Yo me acuerdo en mi tiempo que usted diseñaba, pero no construía. Aún más, era un pecado si diseñaba construir, tenía que ser separado, ¿verdad? Pues vinieron los bancos y dijeron, vea, si yo los planos que tengo, que usted me da, señor gobierno, están desactualizados, son de hace 5 o 7 años, yo los voy a considerar como unos planos conceptuales. Y lo que le voy a hacer es un contrato de diseño y construcción, donde voy a agarrar esos planos, pero los voy a rediseñar y luego voy a construir. Todo eso lo meto en un solo contrato. A mí me parece que es una primera aproximación a comenzar a hacer el ciclo de vida e integrarlo en una sola cosa, ¿verdad? De hecho, se ha entendido mal, Porque si usted tiene diseño y construcción, Ruta 32 era un ejemplo de eso, un contrato que llegó de diseño y construcción se le estaba obligando a que primero diseñara y luego construyera. Usted dice, no, o sea, ese contrato es integrado, usted diseña y construye. Si el tema es ser eficiente, no, pero había gente que decía, no, es que, y los abogados a veces se meten en esto, no, es que usted tiene que diseñar primero para luego construir. No. En realidad son mecanismos en los que te permiten diseñar y construir de una manera dinámica, pero evidentemente hay que tener reglas. O sea, lo que no se puede es hacer esto sin reglas. Y hay que tener unas reglas básicas de agilidad. Yo creo que el tema de agilidad es conceptual. La ingeniería tiene que ser ágil y no estamos siendo ágiles. Los grandes proyectos del país, 30 años, 40 años, Cartago, bueno, hoy venía hablando con unos compañeros de Cartago, o sea, es imposible que duremos tanto haciendo ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, el concepto de agilidad tiene que ser, y las formas que nos están varando es que nosotros respetamos demasiado el ciclo de vida. Es decir, haga una preinversión, fírmela, apruébela. Haga un diseño, fírmelo, apruébelo. Vaya al banco, consiga la plata con los diseños, venga al colegio, apruebe los diseños. Y luego solamente después construya. Se le fue toda la vida. De hecho, hay un tema que no está ahí en el ciclo de vida, que es la tramitología. Y en algunos países el tema de la tramitología es tan grave, y aquí también, que es una parte del ciclo de vida, porque ahí se dura toda la vida en la tramitología. Entonces, totalmente de acuerdo con vos en que hay que trabajar esos temas y que los bancos en eso dicen, yo le presto la plata, lo que le pido es un par de cosas, sí es cierto, algunos son más rigurosos que otros, pero normalmente no se meten tan profundamente como para ser exigentes y decir, no. Conozco un caso, es que ahorita no recuerdo el nombre del proyecto, con el AIA, donde el banco dijo, no, es tan pobre el tema conceptual que vamos a tener que contratar el tema conceptual antes de seguir. Es el único caso que conozco en el que el banco dijo, no señores, no vamos a seguir con el proyecto hasta que no tengamos el concepto desarrollado como corresponde. Pero conozco un caso. Es tal vez la regla que confirma lo que estás diciendo. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Don Miguel. Buenas tardes. Vea, este tema es realmente muy apasionante y la pregunta que hizo el ingeniero anterior va con la que yo quiero hacer ahora. Y después de los proyectos empiezan a aparecer las patologías de los proyectos. Y ahora en los proyectos nuevos empiezan a verse relativamente pronto problemas de flujo plástico, problemas de contracción, problemas de deformaciones, porque todo el mundo piensa que el concreto es un sólido y se le olvida que es un aglomerado de áridos
amarrados por una pasta que es en general un gel. Entonces la patología se presenta y yo creo que eso debe ser incluido dentro de lo que hablaba el ingeniero anterior, ¿verdad? Que se meta en la parte del mantenimiento y la evaluación del proyecto. O sea, el proyecto no termina cuando lo entrego, ¿verdad? Y los problemas postventa que tienen desarrolladores ahora es bien grande. Esa es una pregunta o una cosa que yo quisiera que consideraran en la guía. Sí. Y la otra es lo que está haciendo la caja. La caja ahora decidió sacar diseño y construcción de una serie de proyectos donde nosotros diseñadores somos los esclavos del contratista. Y eso nos deja en una posición muy incómoda, porque no le estamos siendo fiel al propietario y tenemos que serle fiel al contratista. Entonces eso yo creo que el colegio tiene que abordarlo tarde o temprano, porque eso va a llevar al traste con una consultoría. Excelentes comentarios. Una de las cuestiones que nosotros comentábamos mucho al respecto es que a veces se dice que tengo buenas prácticas de gestión de proyectos, pero en realidad lo que se tiene son malas prácticas de gestión de proyectos. Y eso es un proceso de maduración, pero que tenemos que acelerar, porque ciertamente hay esa intención de decir, yo tengo una metodología de gestión de proyectos, pero no es cierto porque, cuidado, y si no, a la hora de aplicarlo mal, y eso es, digamos, hay unos datos a nivel de estadístico de algunas investigaciones, normalmente el 50% de los proyectos fracasan por relaciones interpersonales. Esos conflictos entre diseñadores y constructores, que además por personas que no digo que sea el caso, pero que además son exigentes, pero no tienen esa empatía, no tienen esas relaciones interpersonales como para poder sentarse y dirimir conflictos y eso. Eso es parte de la problemática. Pero estamos hablando que el 50% son relaciones interpersonales en el proyecto. El otro porcentaje muy importante son de aquellas organizaciones que dicen que tienen una metodología de gestión de proyectos, pero que no tienen la madurez necesaria para llevarla a cabo efectivamente. No se logra la eficiencia, no se logra la efectividad y no se logra el valor que requiere el cliente. Con lo cual es una mala práctica. Parece que sí, y eso más bien es un problemón para todo el tema de gestión de proyectos, porque es una mala publicidad. Es que la gestión de proyectos no funciona. No es que no funciona. Es que no se están aplicando buenas prácticas. Y permítame decirle algo, también, digamos, en Ruta 32 yo tuve la oportunidad de estar cerca. Llegó un modelo de diseño y construcción, de contrato FIDIC, al MOB Conavi. ¿Quiénes agarraron ese contrato? Los abogados. Y lo bajaron, de acuerdo con ellos, a un contrato administrativo, con lo cual lo deformaron completamente. Y la gente de FIDIC, ¿qué es lo que? FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Y permito subrayar el asunto. ¿Quiénes son ellos? Ingenieros que dijeron, vea, los contratos no los vuelven a hacer los abogados. Los contratos los hacemos los ingenieros, y los revisan los abogados. No al revés, como está sucediendo ahora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el híbrido, el ornitorrinco jurídico que se generó en ese contrato, genera una cantidad de situaciones como las que estás comentando. Y muchas veces este tipo de foros necesitamos a los abogados, porque dentro de ese equipo y dentro de ese liderazgo tenemos que comenzar a liderar a los abogados. No simplemente decirle, vea, señor abogado, usted es el que sabe esos temas contractuales. No, eso no es cierto. Porque ahora los temas contractuales están en poder entender esa relación que acabas de decir y que el contrato la pueda desarrollar y pueda explicar cómo se resuelve y cómo se actúa. Pero si fue el abogado que no tenía ninguna idea de que el contrato se gestionaba y que se enfocó en otros temas y el ingeniero nunca estuvo en el desarrollo del contrato, que eso es lo que pasa normalmente, nunca estuvo en el desarrollo del contrato. Y entonces nada más le toca recibir el documento y ver qué hace después, ¿verdad? Para gestionar al contratista, a los diseñadores. Y en estos problemas de diseño, en estos contratos de diseño y construcción, lo que hay que decir es que estamos en un nivel muy básico, muy básico. Necesitamos asesoría más cercana para entender ese tipo de contratos y entender cómo operan, cómo funcionan. De hecho, entiendo yo, el Centro de Resolución de Conflictos acá está por iniciar unas capacitaciones en contratos FIDIC, pero
Yo quiero subrayar este tema, ¿verdad? Son ingenieros que hicieron, digamos, inicialmente los abogados hacían los contratos, los ingenieros los aplicaban. Los ingenieros no entendían mucho lo que decía el contrato, con lo cual el contrato estaba ahí guardado, ¿verdad? Y el contrato, no sé, debe estar, búsquelo en jurídicos. O sea, el contrato no me sirve para nada. A una serie de contratos colaborativos, donde en el contrato se dice prácticamente cómo debo actuar en el contrato, durante la ejecución, ¿verdad? Un ejemplo claro, digamos. Usted va en una carretera, encuentra una no conformidad, le dice al contratista, señores, necesito que me arregle esa no conformidad. ¿Qué dice el contrato al respecto? Nada. ¿Cuándo lo arregla el contratista? Cuando quiere. Punto. ¿Qué dice un contrato de gestión? Bueno, un contrato de gestión lo que dice es, si el ingeniero encargado de la obra encuentra una no conformidad, será comunicado al contratista, el cual tendrá 21 días, 42 días, para resolver la no conformidad. Y en el caso de que no resuelva la no conformidad, el ingeniero del proyecto tiene la autoridad de coger de la garantía, resolver la no conformidad y descontársela al contratista. Entonces usted dice, eso es otra cosa, no tengo que ir a golpearle la mesa, no tengo que ir a gritarle. Simplemente le digo, de ahí, bueno, aquí nos comunicamos como gente, usted tiene que hacer eso, no lo hace, no lo haga. Yo se lo hago, pero yo lo contrato aparte. ¿Me entiende? Creo que son una serie de prácticas que deben estar en el contrato o en los documentos contractuales. Pero esos documentos contractuales normalmente están vacíos de ese contenido, con lo cual pasaba un poco, el de la Ruta 32 es que era un caso así, simpaticísimo. El contratista simplemente no hacía caso. El contrato no me dice que, o sea, el contrato me dice que lo haga, pero no me dice cuándo. Y usted dice, y el ingeniero del proyecto decía, ¿cómo me hicieron un contrato así? Y uno decía, ¿por qué no estuviste antes? Es que ni siquiera estaba. Entonces ahí tenemos un problema en los que los ingenieros tenemos que involucrarnos. Los contratos, o más, se define que la gran diferencia de los proyectos de tecnologías de información en general, de toda la gestión de proyectos y los de obra, es la gestión contractual, muy pesada, sobre todo si son proyectos multimillonarios, donde los contratos y los abogados están en primera fila. Con lo cual, esto ha ido dando vuelta para que el ingeniero se involucre en el tema contractual y pueda decirle al abogado, o sea, trabaje en equipo con el abogado. No es que vamos a descartar el abogado, pero trabajamos en equipo con el abogado. Y al trabajar en equipo con el abogado le podemos decir, mire, es que yo me voy a encontrar en una situación y el contrato no me está diciendo nada. Por favor, yo quisiera que dijera tal cosa. Y comenzamos a hablar. Es que sí, es que no. Veamos. Y los modelos internacionales ya lo tienen. Contratos NEC, que son contratos ingleses. Y es igual, los contratos NEC son contratos hechos por la Asociación de Ingenieros de Inglaterra, revisados y asesorados por abogados. Pero son los ingenieros los que dicen, vea, yo necesito que mi contrato diga tal cosa. Eso es gestión. La gestión de proyectos no es lo que yo hago en la a nivel administrativo, sino lo que yo llevo al final al contrato. Y si en el contrato no lo lleve nada de esto, en el proyecto no hay gestión. En el contrato no hay gestión de proyectos. Si no está escrito, el contrato se lleva a cabo de una manera muy diferente, ¿verdad? Yo aprecio mucho los comentarios y claro que los vamos a considerar y estamos considerando en esta versión 2 del documento para poder generar un nuevo lanzamiento. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, nada más tal vez hacer un comentario con respecto al tema de la elección, digamos, de los límites del ciclo de vida que tuvimos en el documento. Cuando empezamos a hablar de este documento para crearlo y llenar el vacío, digamos, que existía, discutimos sobre varios enfoques del ciclo de vida y fases y demás, ¿verdad? En este caso, pues la decisión que tomamos, asociados un poco al tema del concepto de los niveles de madurez en administración de proyectos, reconociendo que en nuestro país estábamos en nivel muy bajo, ¿verdad?, de madurez, uno de los primeros pasos es tener un lenguaje común
Entonces necesitábamos por eso tener la guía como primer elemento. Y había que tomar decisiones. Entonces una de las decisiones fue, bueno, busquemos un ciclo de vida sencillo que la gente entienda, y después, conforme vaya evolucionando la guía para siguientes versiones, pues lo vamos complicando más, ¿verdad? Entonces, en ese caso decidimos apoyarnos en el ciclo de vida del PMI, en el cual el proyecto nace, digamos, en el momento en el que hay un caso de negocio. No se estudia si el caso de negocio está bien o está mal, sino que parte de ahí, que es el famoso charter o el acta de proyecto, y termina cuando se hace la transferencia a operaciones, ¿verdad? Eso fue por ser el primer acercamiento. Para futuras versiones de la guía, como comenta Enrique, pues la idea obviamente es ampliarlo con un ciclo de vida del activo, ¿verdad? Ciclos de vida, por ejemplo, como el que utiliza el BIM, que ya incorporan toda la parte, digamos, de operación, mantenimiento, hasta que se llega a demoler la obra, ¿verdad? Entonces, eso es un poco digamos, la motivación de por qué tenemos ese ciclo de vida ahora, pero que vamos a ampliarlo en las siguientes versiones, nada más como aclaración general. Excelente, Carlos, muchas gracias. ¿Alguien más con alguna consulta? Estaríamos entonces. Muchas gracias al ingeniero Enrique Barreda Lizano nuevamente. Y en este momento, don Enrique, ya estaríamos listos. Un fuerte aplauso por todas esas respuestas que nos otorgó.